Entonces, para ello vamos a abordar un poquito del concepto de circuitos, así como en la representación que tienen estos circuitos, porque así como nosotros lo podemos ver, ya sea en un video y en nuestra casita, si es que tenemos estos componentes, pues tiene una representación gráfica, ya que nosotros empleamos. También vamos a ver un poquito de las baterías, en la conexión en serie y en paralelo, y el protoboard, que igualmente es un componente bastante empleado a la hora de crear nuestros prototipos. Y bueno, acá entonces vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos de los circuitos, recordemos que este es un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como ser energía calórica. En este caso podemos citar a la estufa, la energía lumínica, como ser la bombilla, o energía mecánica, que puede ser el motor en este caso, ¿no ven? Y esto está alineado a lo que habíamos visto en la parte de electricidad. Entonces, un circuito tiene elementos que la componen. Ya como habíamos visto en el caso de la linternita, ¿se recuerdan? Nosotros tenemos un generador, que en este caso va a ser la parte del circuito donde se produce la electricidad, manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos. También vamos a tener el conductor, que en este caso es el material que nos permite transportar la energía eléctrica. Ya ahí veíamos en anteriores clases a los electrones corriendo por una ruta, ¿no ve? Y bueno, acá tenemos también a la resistencia eléctrica, que en este caso son los elementos del circuito que se oponen al paso de la corriente eléctrica. Y esto lo habíamos visto con el muñequito villano que se oponía para que pueda transportarse la corriente eléctrica libremente de un lado a otro. Y también tenemos al interruptor, que en este caso del gráfico de la linterna era el botoncito con el cual nosotros prendíamos y apagábamos la linterna. Y a través de este movimiento podíamos dar paso a la corriente eléctrica. Entonces, este elemento nos permite abrir o cerrar el paso a la corriente. Dicho de otra forma, cuando este llega a estar abierto, no circulan los electrones, y si está cerrado, permite su paso. Ahora, en base al ejemplo de la linterna y los conceptos que ahora acabamos de repasar, vamos a hacer este ejercicio de identificar los nombres de los componentes que tenemos acá. ¿Listo? En este caso vemos la fuente generadora de energía. Tenemos igualmente los hilos que habíamos mencionado, que son los transmisores a través del cual fluye la energía, y tenemos mi receptor de energía. ¿Ya? En este caso, ¿cuál es la fuente generadora de energía? ¿Será este de acá? La batería. La batería, ingeniero. Entonces le vamos a colocar fuente generadora, batería. ¿Ya? ¿Cuál va a ser mi conductor de energía? Los cables. El cable. Los cables. Súper bien. Los cables. La fuente receptora de energía, ¿cuál va a ser? Los focos. Los focos. Los focos. Los focos.
Súper. Y tenemos al interruptor, que va a definir el paso o la interrupción de la energía por el circuito. Ok. Vamos a ahora consolidar estos conceptos de las partes del circuito y los componentes que tiene con un jueguito, ¿les parece? Para ello se les he dejado un enlace para que lo vayan practicando en casa y lo puedan hacer en el menor tiempo posible, si ustedes gustan, ¿ya? Y vamos a comenzar esto de cero. Perdón. No, denme un momentito, hemos entrado a otro lado. Yay, ya volví. Es este. Ya. Entonces, vamos a empezar. Aquí tenemos las partes del circuito eléctrico. Nuevamente nos pregunta, ¿dónde está el fusible? Tenemos que marcar la opción correcta. ¿Cuál es el fusible? ¿Será este de acá? ¿Esta otra? ¿Esta? ¿Esta o esta de acá? Este no puede ser. Es mi fuente receptora. Mi fuente generadora. Ya, alguien tiene la manita levantada. Vamos a ver. Ingeniero, el fusible se encuentra del interruptor al lado izquierdo, en el lado izquierdo, exacto, donde se encuentra el cursor. Súper. Y ahora nos dice identificar al interruptor, que en este caso es el que está al lado del fusible. Ya. Ahora nos dice identificar al receptor. El foco otra vez. Súper. Conductor. El cable. El cable. El cable. Ya. Y generador. La batería. La batería. La batería. ¿Ya está? Tenemos 100 puntos. Bueno, se los estoy dejando el enlace para que ustedes vayan practicando igual y lo puedan hacer en el menor tiempo posible, ¿no? Que es el principal objetivo. Ya. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre la representación de un circuito. La representación de los componentes de un circuito eléctrico son realizados por medio de esquemas gráficos. Ya no siempre lo vamos a ver como en el ejercicio que acabamos de hacer, cuando está escrito en un papel, porque sería demasiado complejo poder interpretarlos de esa forma. Para ello, nos apoyamos en estos dibujitos. En el caso de los mapas, por ejemplo, nosotros podemos ver leyendas, ¿no ven? Que nos permite identificar qué es una isoyeta o incluso los niveles de altura que tiene, se presenta en diferentes puntos de nuestro mapa. Estos esquemas gráficos cumplen esa función y
En este caso, usamos símbolos para representar cada componente, que son estándares en todo el mundo. Y bueno, acá lo podemos ver cómo es representado cada uno de ellos. Hemos visto de forma conceptual varios de ellos, como es la resistencia. En este caso, cuando se les asigne ejercicios prácticos, por ejemplo, para poder determinar la resistencia, determinar la cantidad de voltios y demás, lo van a poder más ver representado con estos gráficos, ya que aquí lo ven, aquí la bombilla, que en este caso era nuestro foquito, ya no lo van a ver de esta forma, sino como un círculo y una X en medio. Así también el interruptor, que acá lo veíamos de esta forma, son representados como una puertita que se abre y cierra, ¿ya? La representación es más sencilla. De igual forma, la pila tiene una representación gráfica diferente a la que nosotros lo vemos en la imagen, ¿ya? Y así podemos ir con los otros componentes que se encuentran en un circuito eléctrico, como ser el motorcito, las luces LED, que igualmente es uno de los bastantes empleados, entre otros. Y justamente acá nosotros lo podemos ver ya con su representación gráfica de 4 dispositivos, como ser, en este caso, está la batería, que es nuestra fuente de alimentación de energía, el interruptor, quien permite el paso de la energía, la resistencia, y de la resistencia, ¿alguien recuerda qué nos permitía? La resistencia es la tierra, es la conexión que va a existir entre el LED y la batería. Ya, y la resistencia nos permitía regular el paso de la energía también, ¿no ven? Ya, súper. Y tenemos acá nuestra lucecita LED, que en este caso es el componente que se ilumina cuando recibe la energía. También podemos encontrar dentro de un circuito como un elemento básico a la batería, también llamada pila o acumulador eléctrico. Este es un artefacto compuesto por celdas electroquímicas capaces de convertir la energía química en su interior en energía eléctrica. Así, las baterías generan esta corriente continua y sirven para alimentar distintos circuitos eléctricos dependiendo de su tamaño y potencia, como lo habíamos visto en la anterior imagen. Esa es su principal función, alimentar de energía. Dentro de nuestro circuito, nosotros vamos a poder identificar diferentes conexiones, siendo las principales la conexión en serie y en paralelo. A esta se suma una tercera, que es la mixta, que es la presencia de una conexión en serie y en paralelo. Vamos a ver más adelante un poquito en qué consiste cada uno de ellos. Y para ello, vamos a tener un videíto donde pueden tomar sus apuntes. Ok. Aquí
tenemos un circuito en serie. Los receptores, en nuestro caso las bombillas, se conectan en cadena, es decir, el final de una con el principio de la otra. En este caso el circuito es de corriente continua. Para este tipo de circuitos se utiliza un cable rojo para positivo y el cable negro para el negativo. La intensidad en un circuito en serie es la misma para cada receptor, por lo cual, en esta bombilla habrá la misma intensidad que en esta y la siguiente. Un amperímetro, en este caso es este de aquí, se conecta siempre en serie al circuito y sirve para medir la intensidad. La tensión en un circuito en serie es la suma de las caídas de tensión en cada receptor del circuito, por lo cual en esta bombilla habrá una tensión distinta de esta y la siguiente. Es decir, la tensión se reparte entre cada una. El voltímetro, en este caso es este de aquí, mide la tensión del circuito y se conectará siempre en paralelo al circuito. En un circuito en serie, si se funde alguna de las bombillas, todas las demás dejarían de funcionar. En un circuito en paralelo, los receptores, en nuestro caso las bombillas, se conectarán de manera que todas las entradas de cada una irán a un mismo punto y todas sus salidas a otro punto distinto. La intensidad en un circuito en paralelo es la suma de las intensidades de cada receptor, por lo cual en esta bombilla habrá distinta intensidad que en esta y la siguiente. Un amperímetro, se conecta siempre en serie al circuito y sirve para medir la intensidad. La tensión en un circuito en paralelo es la misma para cada receptor, en nuestro caso para las bombillas. Si alguna de las bombillas se funde, como están en paralelo, todas las demás siguen encendidas, ya que la tensión coge otro camino por donde circular. En un circuito mixto, los receptores se podrán conectar en serie paralelo o paralelo serie. El circuito de la imagen es un circuito conectado en serie paralelo, porque si nos fijamos, la primera bombilla está en serie, y las otras dos en paralelo. Es un circuito en serie y se conecta como si fuera una cadena, es decir, el final de una con el principio de la otra. La tensión de alimentación será de 4,5 voltios. Apagamos cualquiera de las bombillas, el circuito deja de funcionar, ya que si nos fijamos en el vídeo, la tensión no tiene ningún camino por donde cerrar el circuito. Ahora cogemos un multímetro. Para medir la intensidad de un circuito, hay que conectar los cables de la siguiente manera. El cable negro irá al común, y el cable rojo irá a la parte de intensidad del multímetro. Bien, para medir la intensidad, tenemos que abrir el circuito, por aquí mismo, ya que la intensidad en un circuito en serie es la misma para todas las bombillas. La
intensidad siempre se mide en serie al circuito. Conectaremos el multímetro como se ve en la imagen y le daremos tensión al circuito. Nos da una intensidad de 150 miliamperios. Ahora vamos a medir la tensión del circuito, lo haremos como se muestra en el video. La tensión en un circuito en serie es la suma de cada una de las tensiones de cada receptor del circuito, es decir, que la tensión se reparte. La tensión total del circuito es de 3,68 voltios. Un pequeño resumen del circuito en serie. Circuito en paralelo. Las entradas de cada receptor, en nuestro caso son bombillas, van a un mismo punto y sus salidas a otro punto distinto del circuito, es decir, las entradas todas al positivo y sus salidas todas al negativo. Si se funde cualquiera de las bombillas, las demás siguen funcionando, ya que la tensión tiene más caminos por donde circular. Este es el circuito que más se utiliza, por ejemplo, en las viviendas, naves industriales. Vamos a medir la intensidad de cada bombilla y la total en este circuito. Observar atentamente el vídeo para entender bien cómo se conecta el multímetro. Una intensidad de 200 miliamperios en cada bombilla. La intensidad en un circuito en paralelo es la suma de intensidades que pasan por cada bombilla, es decir, la intensidad se reparte entre cada una. Ahora vamos a medir la tensión. La tensión en un circuito en paralelo es la misma para cada bombilla. En este caso nos da entre 2,30 voltios y 2,20 voltios. Debido a que alguna de las bombillas está más usada, no nos da el voltaje exacto, pero sí muy aproximado. Resumiendo un poco el circuito en paralelo. Observar el vídeo.
aquí el vídeo. Espero que hayan entendido mejor el funcionamiento de estos circuitos. Nos vemos en... Súper. Existe una diferencia entre un circuito en serie, en paralelo y mixto, y incluso cómo se comporta nuestro receptor de energía en cada uno de estos circuitos. Bueno, entonces a partir de todo ello, nosotros incluso con la interpretación gráfica que tiene, podemos realizar los ejercicios correspondientes, como han podido ver igual en el video, para poder calcular la intensidad, el voltaje que tiene cada uno de ellos, así como la resistencia, ¿ya? Y bueno, a partir de todo ello, como lo han podido ver ya de forma un poquito más práctica, se puede colaborar que en este caso la intensidad total, en caso de que tuviéramos dos o más, llegan a ser iguales. A ver, en el caso de la resistencia, para el cálculo de la misma, hacemos la sumatoria. En el caso de un circuito que tiene estas características, y en el caso del voltaje, realizamos la suma correspondiente. Y bueno, para poder reforzar un poquito y diferenciar cada uno de los circuitos que hemos visto, vamos a, en el gráfico, identificar si este es un circuito en serie, en paralelo o mixto. ¿Qué dice? Es un circuito mixto. Mixto. ¿Ya? ¿Quién da otra opinión? No, es en serie. En serio. Vamos a hacer otra vez. Levanten la manito quienes piensan que este circuito es en serie. Ya. 2, 4, 6, 8 manitas levantadas tenemos. ¿Quiénes creen que es un circuito en paralelo? Levanten la manita. Ya tenemos solamente una manita levantada. ¿Y quiénes piensan que es un circuito mixto? Ya, una manita levantada. Ok, es un circuito en serie, porque recordemos que en un circuito en serie tenemos las resistencias ubicadas, en este caso, en una misma línea, ¿ya? Igual que los foquitos que nosotros podemos tener como nuestra fuente receptora de energía, van a estar alineadas una con otra. Listo. Bueno, acá nosotros, al igual que hemos hecho los cálculos con la ley de Ohm, podemos verificar, en este caso, cuánto es la intensidad, la resistencia y el voltaje que tenemos en nuestro circuito. En este caso, yo les he traído un ejemplo que es bastante sencillo, que se apoya principalmente en el triángulo con las formulitas que veíamos en la ley de Ohm, que eran estas de acá, donde poníamos nuestra manito para poder calcular, en este caso, la variable que necesitábamos, ¿no ven? Y bueno, acá tenemos los datos de nuestra resistencia. Tenemos 3 resistencias en este gráfico. Una es 80, 120 y la otra 12, ¿ya? Y nos pide calcular la corriente eléctrica total. Para el cálculo de la corriente eléctrica total, la fórmula en este caso va a ser el voltaje sobre la resistencia, pero como acá estoy viendo más resistencias aparte de una, entonces realizo antes la sumatoria de estas, ya, para poder determinar mi
intensidad total que me solicita, ¿ya? El voltaje total yo ya lo tengo, que en este caso es 60. Entonces solamente realizo el cálculo de la resistencia, que en este caso la suma de los tres me resulta 212 ohmios, ¿ya? Ahora, como un segundo requisito, me pide calcular el voltaje de cada resistencia. Para el cálculo del voltaje nos vamos otra vez a la formulita que habíamos visto en la ley de Ohm. Y acá nos indica que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Pero tenemos tres resistencias, recuerden, no es el mismo. Entonces, ya calculado la intensidad, que por la formulita que nos ha dado y hemos visto en el videito, la intensidad total es igual a la intensidad 1 y la intensidad 2. Nosotros vamos a poder realizar el cálculo correspondiente con este dato que hemos sacado anteriormente, ¿ya? Y de esta forma sacamos el voltaje de cada uno de ellos, obteniendo el voltaje total. Y con este voltaje total, pues ya damos por concluido este ejercicio. Lo mismo podemos hacer cuando hablamos de un circuito en paralelo, solo que sus fórmulas van a ser otras, al igual que cuando hablamos de un circuito mixto, ¿ya? Pero vamos a su fuente de origen, que eran estas fórmulas básicas que hemos visto, y también viendo las que nos colocan como referencia en cada uno de estos circuitos, ¿ya? Igual se los voy a dejar como ejemplos para que lo puedan ir viendo cómo se lo desarrolla. Ahora, volviendo a la identificación de los circuitos. Ya habíamos visto uno. En este otro gráfico, este circuito será en serie, será en paralelo o será uno mixto. Es un circuito Paralelo. Ya súper. Este está más rápido. Ok. Y este de acá. Mixto. 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 Mixto porque tenemos la presencia de un circuito en paralelo y un circuito en serie, ¿no ven? Ya súper. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar otro de los componentes que nosotros empleamos igualmente cuando armamos nuestros prototipos, que en este caso es el protoboard. Esta es una tarjeta de prototipado que nos sirve principalmente para montar y verificar si nuestro diseño final es funcional, es decir, si hemos logrado armarlo correctamente. Para poder explicarlo de forma más práctica su funcionamiento, igualmente tenemos un videíto donde vamos a verlo de cero, ¿ya? Pueden tomar sus apuntes y volvemos luego de poder verlo. Hola y bienvenidos a Video Tutoriales en línea. Mi nombre es Jorge y hoy aprenderemos a usar una protoboard.
esta sirve para montar prototipos electrónicos y de ahí su nombre, protoboard. Está dividida por dos sectores generalmente. Algunas protoboards solamente tienen un sector, pero lo usual es que estén divididas por dos sectores. El primer sector, a su vez, está dividido en 4 y sirve para alimentación. También, a su vez, cada una de las líneas está unida entre sí, como si de un solo cable se tratara. Conectemos un cable que contenga 5 voltios a una de estas líneas. ¿Pero de dónde podría sacar 5 voltios para poder usar la protoboard? Ah, claro, el Arduino tiene una salida de 5 voltios. Entonces, conectemos un cable desde la ranura de 5 voltios del Arduino hasta una de las ranuras de la línea roja del protoboard. Listo, ahora podemos usar 5 voltios desde aquí, y aquí, y aquí, y aquí, prácticamente desde cualquier ranura de esta línea roja. De esta forma podemos alimentar a muchos componentes que requieran 5 voltios, pero no se exceden, más si están usando como fuente de alimentación el Arduino o quemarán a su pobre Arduino. Muy bien, tenemos voltajes positivos a nuestra disposición, muchos de ellos. Pero ¿para qué sirven estos si no tenemos negativos o GND? Pues de nada, y justamente por eso es que la protoboard trae una línea azul donde debemos conectar los negativos. Ya que sacamos los 5 voltios desde el Arduino, también sacaremos negativos de él. Listo, ahora tenemos toda una línea llena de aura de negatividad. No esperen, es una polaridad negativa, no aura. Las otras dos que tenemos de este otro lado funcionan de la misma manera. Pasemos a las líneas de en medio. Estas también están unidas entre sí, pero de forma perpendicular a las anteriores. Para los que olvidaron las matemáticas del secundario, una línea perpendicular a otra es la que se encuentra exactamente a sus 90 grados. Entonces, estas también están unidas entre sí, pero de forma perpendicular. No están unidas en toda la línea. Cada línea se separa en dos y funcionan exactamente igual a las anteriores. Es decir, que cada línea es como si fuera un solo cable. Para probarlo, conectemos un LED. No hagas eso, LED. No hagas eso o no podré ponerle publicidad a este video por usar esa canción. Bueno, está bien, este video no tendrá publicidad y si llega a tenerla será por el autor de la canción, si es que no retiran el video, claro. Entonces conectamos a este LED. No, así no, pequeño LED. De esa forma solo estás conectando tus dos polaridades a un solo cable y así nunca llegarías a funcionar. Exacto, de esta forma sí. De esta forma podemos conectar un cable negativo a una línea, otro cable positivo a la otra, y esto funcionaría tranquilamente. Conectemos un cable negativo sacando desde una de las ranuras negativas que tenemos de este lado. Lo conectamos. Ahora, un pequeño LED no funciona con 5 voltios. Si conectamos 5 voltios de forma directa a un LED, este se quemará. Necesitamos reducir esto. Entonces, para eso usaremos una resistencia. Vienen de distintos valores, pero generalmente para poder usar LEDs son de 220 ohmios. Obviamente esto puede variar dependiendo del fabricante de los LED, la potencia de los LED, el color de los LED, tiene muchas variantes, pero generalmente es de 220 ohmios. Entonces lo primero que hacemos es poner uno de los lados de la resistencia al positivo de 5 voltios y el otro lado a la ranura de positivos del LED. De esta forma encendimos al pequeño LED. Bueno, al fin pude terminar este tutorial que era muy necesario para poder pasar a otros temas. Súper. Bueno, ahí pudimos ver una explicación más didáctica de cómo funciona el protoboard y en todo caso también conocer algunos de los otros componentes que nosotros empleamos a la hora de su ensamblaje, ¿no? Ahí hemos visto un componente nuevo como ser la resistencia. La resistencia por sus colorcitos que tiene en estas franjitas puede llegar a variar. Eso lo vamos a ver en una próxima clase, pero cada franjita como tal no está así de adorno, sino que tiene su razón de ser, ¿ya? Y bueno, igualmente hemos podido ver al Arduino como otro componente introducido que dentro de los temas
que vienen lo vamos a poder ver un poquito más ampliamente. De todas formas, ya es un avance de lo que necesitamos principalmente para realizar el ensamblaje de nuestro prototipo, ¿no? Con los componentes básicos electrónicos. Ya, entonces ahora vamos a ingresar a diseñar nuestro primer prototipo. No va a ser de un circuito, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí para poder armar nuestro primer brazo robótico. Cuando hablamos de prototipo, recordemos que nosotros básicamente realizamos esto para poder plasmar una idea y que ésta se haga realidad. No tiene necesariamente que ser perfecta. Un prototipo es una propuesta que podemos ir mejorando más adelante, pero con que cumpla las funciones con el cual lo hemos diseñado y lo hemos ideado, hemos logrado llegar al objetivo. Así también recordar que este prototipo podemos construirlo con materiales que tengamos en casa, con material reciclado, como ser latas, pueden ser jeringas, puede ser cartón, bombillas, tantos materiales que nosotros a veces desechamos en casa y bueno, también toca darles un uso a cada uno de ellos, ¿no? En el anterior grupo, bueno, uso varios de estos materiales y ahí ya depende mucho de la creatividad, lo que ustedes se dispongan en casa y a partir de ello realicen el armado. Ya tenemos aquí varias formas para poder realizarlo, así que tranquila, cosa es que esté en funcionamiento nuestro prototipo. Ese es el único objetivo. No tiene que ser perfecto, pero sí mostrar que está funcionando, ¿ya? Ese es el principal reto que nosotros tenemos. Bueno, ahora vamos a ver un videíto que nos va a hablar un poquito más sobre lo que implica un prototipo, del cual pueden ir tomando sus apuntes correspondientes para que igualmente diseñen el suyo con el brazo robótico. Prototipos. Para materializar una idea podemos realizar un prototipo de papel. Prototipos de papel. Ilustraciones y modelos de cartón de ideas de diseño, ideal para hacer los primeros bocetos de sitios web, pósters, formularios, menús y aplicaciones móviles. Este tipo de prototipos sirve para evaluar la funcionalidad del producto o idea por parte de los creadores y el usuario. Permite desarrollar modelos de una manera sencilla y eficaz para corregir posibles problemas de diseño, interacción y uso. Para hacer un prototipo de papel, solo necesitamos lápiz, bolígrafos o marcadores y hojas de papel en blanco o cuaderno. Es en esta etapa en la que fluye toda la creatividad y todas nuestras ideas deben plasmarse en el papel. En este caso, realizaremos el prototipo de una aplicación móvil del tamaño de un celular. Para ello, haremos diferentes dibujos de cómo queremos que sea la aplicación móvil. Y en cada pantalla detallaremos las diferentes interacciones que el usuario encontraría como resultado del uso de la aplicación móvil. Una vez terminemos de realizar los dibujos de las pantallas, podemos revisarlo y hacer algunas mejoras. Si tenemos la posibilidad, lo compartimos con posibles usuarios para ver cómo interactúan con la aplicación móvil. En base a las sugerencias de los usuarios y las observaciones durante el testeo del prototipo, podemos hacer otro tipo de modificaciones. Y así mejorar nuestra aplicación móvil antes de programarla y hacer el diseño final. Idea, construye y programa aplicaciones construyendo soluciones con tecnología. Súper.
Entonces, realizar un prototipo, nosotros podemos implementarlo en diferentes campos, como han podido ver, tanto para aplicaciones, para nuestro prototipo de nuestro robot con brazo mecánico y el proyecto final que tengan. De hecho, pueden perfeccionar este prototipo del brazo robótico para sus proyectos finales, ¿ya? Ahorita es una versión piloto, al cual lo pueden ir mejorando. Siempre hay algo que mejorar, como han podido ver, y los que gusten igualmente pueden trabajar con simuladores, con el armado, en su protoboard, si es que tienen los componentes para poder realizarlo. Esto ya es según los materiales que nosotros dispongamos, la creatividad y demás, ¿ya? Igualmente les voy a estar pasando en las instrucciones de este trabajo algunas líneas de ayuda y que les vaya sirviendo para poder construirlo, ¿ya? Para este trabajo lo vamos a realizar hasta el día lunes, teniendo sábado y domingo más tiempito, porque requiere pensarlo, requiere buscar los materiales y requiere diseñarlo, ¿no ven? Pero no lo dejen para última hora, tienen todo el fin de semana. Tips para construir el prototipo. Primeramente, buscar siempre que el prototipo que nosotros vamos a diseñar muestre todas las partes que nosotros estamos plasmando en el papel, ¿no ven? Que en este caso es la fase de idear la propuesta, así como usar la imaginación para ver cómo podemos usar los materiales que disponemos en casa. Disponemos varios materiales y varios de estos materiales llegamos a desecharlos. Perdón, ahorita les doy la palabra. Terminamos con los tips y vamos a la ronda de preguntas y respuestas, por favor. Y otro tip es que una vez que identifiquemos qué materiales tenemos en casa, cómo deseamos plasmarlo, podamos igualmente identificar quién lo va a usar y cómo queremos que lo use, ¿ya? Que es igual una de las fases de la empatía. Y lo más importante, recuerden que no es importante que se vea bonito. Es un primer prototipo y muchos de aquí es la primera vez que están construyendo su prototipo. Entonces, recuerden que la misión de esta tarea es que su brazo robótico esté en funcionamiento. Solamente eso, está en funcionamiento, aunque no se vea bonito, no se vea estético, vale. Ya hemos superado el reto. Y sobre todo, una vez que ya tengamos esta idea, ya lo tengamos en papel y dispongamos de los materiales, comencemos. No demos mucho tiempo a volverlo a repensar la idea y volver a buscar otras más, sino que comencemos y en el paso vayamos mejorando su funcionamiento, porque no les va a salir bien a la primera. Ya tenemos que ir probando hasta poder llegar al objetivo. Entonces, si nos vamos a pasar varios días buscando más materiales, buscando otras formas en las que podamos hacer, nos va a pisar el tiempo. Este prototipo nos ayuda a nosotros principalmente a poder plasmar la idea que nosotros tenemos en mente para que las otras personas también puedan verlo y nos ayuden con un feedback a nosotros y tener las mejoras correspondientes. Y eso lo vamos a ver igual el día lunes, cuando cada uno presente su brazo robótico y tengamos un espacio para poder dar esta retroalimentación, ¿no? De qué podríamos mejorarlo o cómo más se lo podría hacer, o incluso para que se vea más estético. Ahí ya recién podemos estar hablando, ¿no?
no sé, se me ocurre de poder forrarlo con las etiquetas que vienen en los refrescos para darle color y demás, ¿ya? Hay varios materiales que nosotros disponemos en casa que podemos utilizar, no necesariamente tenemos que comprarlos. Desde el cartón es un material básico que nos ayuda en todo tipo de tareas, y en el brazo robótico igualmente puede ser un gran colaborador que ustedes pueden emplear, ¿ya? Recuerden, el reto es que su brazo robótico esté en funcionamiento, y acá tenemos que grabar un videíto de ustedes con su brazo robótico en funcionamiento. Le pueden utilizar su bracito moviendo una latita, moviendo un vasito, utilizando para mover algún otro objeto, ¿ya? Eso grabado en un videíto, y eso lo van subiendo a la carpetita Drive con su nombre completo. Para el diseño de su prototipo de brazo robótico, recuerden utilizar la metodología de Design Thinking, es decir, pasar por estos 5 pasos que habíamos mencionado en nuestra segunda clase, que en este caso 1 era empatizar con el potencial beneficiario, ¿ya? Que en este caso un brazo robótico va principalmente para aquella persona que necesita un apoyo para poder realizar una función. Definir el problema como segundo paso para recién pasar a idear la solución, que en este caso ustedes lo van plasmando en una hoja de papel de cómo quieren que se vea su prototipo, ¿ya? Ahí seguramente van a colocarlo, la idea, los materiales que van a emplear y la función que va a cumplir esta, ¿ya? Y pasamos recién a prototipar, es decir, desarrollar la maqueta de la propuesta que nosotros tenemos. Aquí hablamos ya de la construcción de nuestro brazo robótico, empleando los materiales como el cartón, las tapitas, palitos de helado, los materiales que ustedes dispongan en casa para el armado. Y el último paso, donde ya tienen que grabar su videíto cuando ya esté terminado, es probar si el prototipo está funcionando. Es decir, si mi prototipo me permite mover mi vasito, mover una lata, otro objeto, ¿ya? Llegamos a ese último paso, lo grabamos el videíto y lo subimos a la carpeta como parte de la tarea de esta sesión. Esa sería la actividad que tenemos y lo vamos a realizar hasta el día lunes. Ahora sí, pasamos a la ronda de preguntas y respuestas.